Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Estamos aquí con un vídeo que estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima ansia, y es que vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, sobre todo entre los seguidores de dos grandes estrellas turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de una revelación que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, lo han leído bien en el título, y vamos a profundizar en ello. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más interesantes del mundo del entretenimiento. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Como bien saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y cautivó a millones de fans. Lo que empezó como una amistad, rápidamente evolucionó a algo mucho más profundo, y su noviazgo se convirtió en el foco de atención mediática. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, de sus escapadas románticas, y de todo tipo de gestos de cariño que confirmaban que su amor era más que un simple romance de telenovela. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas no siempre son como parecen, y a veces hay giros inesperados en las historias. La noticia que ha explotado recientemente tiene que ver con unas declaraciones de Kerem Bürsin, quien, para sorpresa de muchos, ha revelado un detalle sumamente intrigante sobre Hande Erçel. Resulta que, según lo que Kerem ha compartido, Hande habría rechazado a muchísimas personas antes de estar con él. Así como lo escuchan. Y esto, por supuesto, ha generado un sinfín de preguntas y especulaciones. ¿Quiénes serían esas personas? ¿Por qué los habría rechazado? ¿Qué significa esto para la historia de su relación? Vamos a tratar de poner un poco de orden y analizar lo que sabemos hasta ahora. Las declaraciones de Kerem se dieron en un contexto de entrevistas recientes donde se le preguntaba sobre su relación con Hande, sobre el éxito que ambos han cosechado, y también sobre los altibajos que toda pareja puede experimentar. En una de estas conversaciones, Kerem, con ese carisma que lo caracteriza, y quizás un poco de picardía, mencionó que Hande es una mujer muy selectiva, y que de hecho había dicho que no a muchas propuestas antes de que él apareciera en su vida. Esto abre un abanico de interpretaciones. Por un lado, algunos fans lo ven como una muestra de la fortaleza y el carácter de Hande. Demuestra que ella no se conforma con cualquier cosa, que tiene claros sus objetivos y que valora lo que busca en una relación. Para muchas mujeres esto puede ser inspirador, no ceder a presiones, esperar a la persona adecuada, y tener el valor de decir no cuando algo no se alinea con lo que desean. En este sentido, Kerem estaría destacando las virtudes de Hande como una mujer independiente y con criterio. Por otro lado, y como siempre sucede en el mundo de la farándula, también hay quienes empiezan a especular sobre la identidad de esos muchos que Hande habría rechazado. ¿Se trataba de otros actores famosos? ¿De empresarios adinerados? ¿De personalidades del ámbito público que intentaron conquistar su corazón? Los rumores, como era de esperar, no tardaron en surgir. Algunos medios turcos, siempre ávidos de primicias, han intentado indagar más en este tema, pero hasta ahora, Kerem no ha dado nombres ni detalles específicos, lo cual, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad. Es importante recordar que estas declaraciones provienen de Kerem, y aunque se espera que sea sincero, también debemos considerar el contexto y la manera en que se expresan las celebridades. A veces se busca generar intriga, o simplemente se comparte una anécdota sin pretender revelar secretos comprometedores. Sin embargo, la forma en que lo ha planteado Kerem, insinuando que Hande tuvo un proceso de selección bastante riguroso, sin duda llama la atención. ¿Podríamos inferir algo sobre la personalidad de Hande a partir de esto? Sí, definitivamente. Si Kerem lo dice y él la conoce muy bien, es probable que Hande sea una persona que valora la autenticidad, la conexión genuina y que no se deja impresionar fácilmente por el estatus o la fama superficial. Quizás buscaba a alguien que la entendiera a un nivel más profundo, alguien con quien pudiera compartir no solo una vida, sino también sueños y aspiraciones. Y en este punto es inevitable pensar en la propia relación de Kerem y Hande.
Si ella rechazó a muchos y ahora está con Kerem, esto podría interpretarse como una validación de su relación. Es como si Kerem dijera, miren, no fue fácil, ella tuvo muchas opciones, pero me eligió a mí. Esto, para los fans de la pareja, es una confirmación más de que su amor es especial y predestinado. Les encanta pensar que su pareja favorita es tan deseada y a la vez tan selectiva, que solo un amor verdadero podría haberla conquistado. Además, esta revelación también podría ser una forma de proteger la narrativa de su relación. Al enfatizar que Ande fue muy selectiva, se evita que la atención se centre en posibles coqueteos o relaciones pasadas no tan sólidas. Se construye la idea de que su unión fue un evento significativo, una elección consciente y meditada, y no solo un romance más. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para sus carreras? Por un lado, siempre es bueno generar conversación. Cualquier noticia sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel se vuelve viral. Esta pequeña declaración ha puesto el foco de nuevo en ellos, en su vida personal, y ha reavivado el interés de los fans que siguen cada detalle de sus vidas. Para sus proyectos individuales, esto siempre es una publicidad positiva. Por otro lado, también debemos ser conscientes de que estas especulaciones pueden llegar a ser agotadoras. Las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Y mientras que para algunos es parte del juego, para otros puede ser una carga. Esperemos que esta noticia, más allá de generar un revuelo pasajero, sirva para apreciar la personalidad y la fortaleza de Hande Erçel como mujer, y para reafirmar la conexión especial que comparte con Kerem Bürsin. Es fascinante cómo una simple frase puede desencadenar tantas interpretaciones y tantos comentarios. Esto demuestra el poder de las redes sociales y la forma en que las vidas de las celebridades se convierten en parte de nuestro imaginario colectivo. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha revelado es que Hande Erçel, antes de estar con él, dijo que no a muchas oportunidades románticas. Esto sugiere que Hande es una mujer con criterios claros, que sabe lo que busca y que no se conforma fácilmente. Para muchos, esto es una señal de su carácter y de la solidez de su relación actual con Kerem. Mientras que los rumores sobre quiénes habrían sido esos pretendientes continúan, la declaración en sí misma refuerza la idea de un amor elegido y especial. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos desmenuzado esta intrigante revelación y hemos explorado sus posibles significados. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas publicaciones. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre las declaraciones de Kerem. ¿Creen que Hande es una mujer selectiva? ¿Les sorprende esta revelación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.